voy a empezar con una serie de aclaraciones para poder derivar en por qué empezar a conceptualizar este nuevo término que hasta ahora no existe y es una idea que empecé a desarrollar hace poco. La primera cosa que quiero pensar y de alguna manera para que reflexionemos entre todos es que, por ejemplo, yo no estuve en la obtención de la madera de esta mesa, pero sí. Yo no estuve en la obtención de la madera para la construcción de esta mesa, pero claramente sé que el árbol murió y seguramente las aves que vivían en ese árbol también. Con esto lo que quiero decir es que toda intervención o toda acción que hace el hombre o que hacemos los humanos genera un impacto y ese impacto de alguna manera se traduce en cuotas de sufrimiento y muerte de los más vulnerados. Esos más vulnerados podrían ser humanos o no humanos. En el caso que voy a ir desarrollando, tiende a mitigar esos efectos de las intervenciones del hombre para los animales no humanos, pero todos los que vimos alguna vez construir una obra o que sabemos cómo se desarrolla la arquitectura o inclusive los que reflexionamos en los procesos que permiten la obtención de los materiales para luego construir esas obras, sabemos que siempre hay alguien que la paga, digamos. En general vuelvo a decir como dije recién, son los más vulnerados y los que no están en este círculo de consideración moral. Tal es así que puede ser que para haber hecho esta mesa probablemente se taló un bosque nativo y se expulsó a un pueblo originario, matando a gente y también matando a los animales no humanos que en ese monte vivían. Eso pasa todos los días, todos lo sabemos. Hago esta introducción para quitarle cierto tono de ingenuidad al abordaje de la intervención humana o de la perspectiva que uno tiene de que lo que hacemos no genera un efecto negativo y yo tengo una postura consciente de eso e intento desarrollar algún que otro concepto para ir mitigando esos efectos y que sea cada vez más chiquita la cuota de sufrimiento y muerte de ese grupo vulnerado. La ciudad yo la menciono como una conjunción entre dos componentes. Uno son las personas o los residentes, o podríamos decir, y intento incorporar con esta ponencia a los animales no humanos, pero también está el objeto construido, digamos. La ciudad sería la conjunción, esto de la primera clase de urbanismo de la facultad de hace muchos años, es la conjunción entre lo urbano y lo civil, digamos, los ciudadanos, quienes habitan, y lo que se construye, el hecho urbano propiamente construido. Claramente la ciudad es un proceso de construcción dinámico y social sobre todo, y va dando respuestas y se va transformando en tanto y en cuanto se van incorporando nuevos intereses y nuevos sujetos a quienes considerar según sus propios intereses. Tal es así, por ejemplo, que hace 50 años no teníamos rampas en las esquinas porque tal vez discapacitados motrices, temporales o permanentes, o inclusive una mujer en estado de embarazada o una persona anciana usando bastón o lo que fuere, no estaban incorporados en esa forma de hacer ciudad, por lo tanto la ciudad no daba respuesta a ellos. Así, a medida que fuimos incorporando, por ejemplo, a las personas con alguna discapacidad en nuestra consideración moral, la ciudad empezó a transformarse y se le van sumando capas, siguiendo esta metáfora que hace André Corbos sobre el palimpsesto, como haciendo una metáfora entre ese soporte gráfico donde se reescribe y se borra y se vuelve a escribir algún relato. La ciudad es lo mismo, son capas que se van superponiendo de acuerdo a la cosmovisión de esa época y de ese momento. También podríamos pensar en que hace unos años en las ciudades tal vez latinoamericanas o en otros continentes también no existían casas para la reflexión o el cobijo o el asesoramiento o el debate sobre las diferentes
posibilidades de desarrollo individual de la sexualidad. Por ejemplo, aparece, digo un ejemplo concreto, en Rosario aparece la primera casa LGBT que trata y de alguna manera materializa, incorpora en el tejido urbano, se hace ciudad, un objeto que contiene a un grupo que no estaba dentro de la consideración moral hace mucho tiempo. Así, con diferentes grupos de la sociedad, hasta, claramente lo que hoy quisiera poder desarrollar es un concepto para animales no humanos. Por otra parte, las ciudades en las que vivimos y conocemos y que en general son típicas en el mundo occidental, se estructuran de una manera similar entre sí, que es a través de un centro, una periferia y un borde que articula y sirve como de bisagra entre la ruralidad y la urbanidad. Resulta que ese borde es bastante impreciso, tiene características particulares de acuerdo al clima, al relieve, a la ciudad particular, a la sociedad inclusive también en la que está inserta la ciudad, pero que también tiene, y que en general ese borde se piensa como vacío, como un borde para seguir reflexionando qué hacer, cómo expandirnos, cómo seguir replicando ese modelo de ciudad que hemos venido construyendo hasta ahora. Resulta también que ese borde no está vacío y que si bien los humanos no hemos ocupado con la misma construcción del hecho urbano que hemos hecho en el centro y en la periferia, sí es verdad que es hábitat de un montón de animales. Eso existe hoy. Y pensando en que esos animales ya existen y que uno está tratando de respetar los intereses de esos animales de una mirada no especista, es decir, si ellos eligieron estar ahí, por algo fue, y no soy yo quien deba decir que ese lugar que eligieron no es el correcto. Obviamente que esto, abro un montón de paréntesis, generaría una serie de debates que podría ser, esa tierra tiene dueño, ese dueño tiene la escritura, no podemos sacarlo y decirle, te lo ocupó una comadreja o un lagarto, ahora tenés que renunciar a la propiedad de la tierra. Pero sí entiendo también que en ese borde hay una serie y una complejidad bastante grande de diferentes dueños de la tierra. Inclusive hay mucha tierra del Estado, hay mucha tierra que nunca va a ser ocupada para vivienda, como podrían ser los bordes de grandes del sistema vial jerarquizario primario, podría ser, y demás, que está habitado hoy por animales que eligieron ese lugar. En particular, a mí me interesan los silvestres que prefieren no tener contacto con los humanos. Es uno de sus intereses y me parece que hay que reconocerlos. Entonces, tratando de dar una respuesta a esos animales y reconocerle la preexistencia en el territorio, es que planteo el concepto de clausura urbana. Y acá, de vuelta, abro otros paréntesis para referirme a otras opciones que podría tener un urbanista o un arquitecto que tiene cierta vocación por defender los derechos de los animales. Y podríamos hablar de la Reserva Natural Urbana, que es algo que ya existe y que hay diferentes organizaciones que las alientan a que se construyan. Hay una diferencia en el abordaje, por eso es que me parece que el concepto de reserva no siempre es el apropiado y que, en definitiva, lo que yo estoy tratando de explicar es que en cada situación de borde o en cada situación en donde haya una preexistencia de vida de acuerdo a los intereses de los animales no humanos que habitan ahí, yo no estoy diciendo que todos tienen que derivar en la construcción de una clausura urbana, sino que es una herramienta más, una estrategia más y un elemento más a la hora de proyectar ciudad que tiene que considerarse. Y acá hago la diferencia entre la Reserva Natural Urbana. Por ejemplo, la Reserva Natural Urbana tiene como objetivos la educación ambiental, así como la conservación del patrimonio natural y cultural
dando la posibilidad a los habitantes de las ciudades de estudiar y disfrutar del contacto con la naturaleza. Esta es una definición de objetivos que hace Aves Argentinas, por ejemplo, que es una organización que se encarga de alentar a la construcción de reservas naturales urbanas. Yo estoy de acuerdo, creo que tiene un gran valor la reserva natural urbana, pero que no siempre responde a los intereses de todos los animales. Por lo tanto, creo que hay que sumar otra herramienta. Ahí la aclaración que quisiera hacer es que la reserva, según como están redactados esos objetivos, la reserva nace desde una mirada especista y antropocéntrica, en donde lo que importa es la conservación del patrimonio natural, no un individuo que eligió vivir ahí. Y al decir patrimonio natural y cultural, o conservación, o dando la posibilidad a los habitantes de las ciudades de estudiar y disfrutar del contacto con la naturaleza, ahí claramente yo entiendo que también puede ser una estrategia comunicacional de atraer a las personas a sensibilizarse por los animales no humanos y empezar a cuidarlos, pero entiendo que en el fondo no se está dignificando a un individuo, sino que se está interviniendo o no interviniendo o diseñando una estrategia proyectual que parte del hombre como centro, al cual hay que garantizarle la posibilidad de seguir viendo ese patrimonio natural y cultural, que serían los animales y las plantas, en el caso de la Reserva Natural Urbana. Por lo tanto, yo creo que la clausura urbana tiene como característica principal ser residencia para animales que ya eligieron estar en ese lugar, que de acuerdo a sus intereses prefieren no tener contacto con personas humanas, y que además ya, sí, lo dije recién, pero es el reconocimiento del lugar de residencia sin la participación de los humanos, y yo me atrevería a decir sin intervención de los humanos. Es decir, antes lo hablaba con Gonzalo, si ese animal no humano que eligió vivir en esas condiciones, según sus intereses, y sin asistencia de los humanos, ya sea para comer, para construir su madriguera o su hábitat, o para relacionarse con otros animales no humanos, no veo por qué deba permitirse el ingreso del humano para socorrerlo en el caso de que, por ejemplo, se le quiebre una pierna. Ya de eso debatiremos. Sí. Pero bueno, básicamente el concepto redunda en eso, en reconocer el interés del animal no humano en ocupar determinada porción del territorio de acuerdo a sus intereses. Y uno de los intereses que se destacan de acuerdo al caso particular, obviamente esto dependerá de cada caso, y creo que el concepto no tiene demasiadas precisiones porque dependerá de cada caso y dependerá de cada ciudad. Inclusive la pretensión de no hacer demasiadas precisiones es que se pueda de alguna manera pensar universalmente. Entonces, si yo ya me pongo a pensar en qué animal o en qué escala o en qué clima, ya estaría acotando el concepto y no tendría sentido. Pero bueno, básicamente es ese el planteo, y lo último que quiero decir es que lo que tiene para mí de valioso poner el ojo en el borde para que todos reflexionemos cuando recorramos esa situación de borde entre el campo y la ciudad, es para pensar cómo era el lugar donde hoy tenemos nuestras ciudades. Es muy fuerte, muy gráfica la imagen de ver que en un ambiente donde obviamente no había intervención humana, a los pocos kilómetros hoy hay algo muy diferente, totalmente diferente. Ahí ese momento de reflexión lo que permite también ver a modo de shock es entender cómo construimos ciudades expulsando a los animales no humanos. Y por otro lado, reflexionar en base a esa reflexión en cómo remediarlo. Sí, eso. Básicamente esa es la idea. Sí, ahora disparen.